De seculum principe, de Christe regenerationibus. Domingo 26 de octubre de 2025, Fiesta de Cristo Rey. Carta doctrinal pastoral de Cristo Rey y el reinado social. Queridos católicos de buena voluntad, el último domingo de octubre celebramos a nuestro Señor Jesucristo como Rey. ¿Qué significa esta afirmación doctrinal y qué consecuencias personales, familiares, sociales y en la eternidad tiene que creamos con fe teologal que Cristo Dios y hombre verdadero sea Rey? Lex orandi, lex credendi es un adagio latino que significa la ley de lo que se reza, u ora, es la ley de lo que se cree. Este principio teológico subraya la conexión intrínseca entre la oración litúrgica y la fe. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Así resuena ese himno latino clásico en la Iglesia Católica que proclama a viva voz el reinado de Cristo y es la síntesis del presente escrito, como también aquel otro himno que entonamos en el oficio divino para esta festividad y sería el resumen de nuestra exposición y dice: Primero, de saeculorum principem, te, Christe, regem gentium, tementium, te cordium, unum fatemur arbitrum, oh príncipe absoluto de los siglos, oh Jesucristo, Rey de las naciones, te confesamos árbitro supremo, de las mentes y de los corazones. Segundo, celesta turba clamitat, regnare Christum nolumus, te nos ovantes omnium, regem supremum dicimus. La turba impía vocifera, no queremos que reine Jesucristo, pero en cambio nosotros te aclamamos, y Rey del universo te decimos. Tercero, o Christe, princeps pacifer, mentes ribaus sabias, toque amore de Dios, o vile in unum congrega. La turba impía vocifera, no queremos que reine Jesucristo, pero en cambio nosotros te aclamamos, y Rey supremo te decimos. Cuarto, o Christe, princeps pacifer, mentes ribaus sabias, toque amore de Dios, o vile in unum congrega. O Jesucristo, príncipe pacífico, somete a las mentes rebeldes, y haz que encuentren el rumbo los perdidos, y que en un solo rebaño se congreguen. Quinto, adeoc cruenta ave arbore, pendes apertis brachiis, dirá que fossum cúspide, sio arigne flagrans exhibes. Para eso pendes de una cruz sangrienta, y abres en ella tus divinos brazos. Para eso muestras en tu pecho herido, tu ardiente corazón atravesado. Sexto, adeoc in aris abderis, vinida pisque imagine, fundens salutem filis, transverberato pectore. Para eso estás oculto en los altares, tras las imágenes del pan y el vino. Para eso viertes de tu pecho abierto, sangre de salvación para tus hijos. Séptimo, tenationum praesides, honore toyant publico, colant magistri, judices, lex et artes asprimant. Que con honores públicos te ensalcen, los que tienen poder sobre la tierra, que el maestro y el juez te rindan culto, y que el arte y la ley no te desmientan. Octavo, submisa regum fulgent, tibi dicata insignia, mitique sceptro patriam, domosque subdecibium. Que las insignias de los reyes todos, te sean para siempre dedicadas, y que estén sometidos a tu cetro, los ciudadanos todos de la patria. Noveno. Esu, tibi sit gloria, qui sceptra mundi temperas, cum pater, et almo spiritu, in sempiterna saecula, amén. Glorificado seas, Jesucristo, que repartes los cetros de la tierra, con el Padre y el Santo Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. 1. Todos conocemos la encíclica de Pío XI, Vas Primas, de 1925, sobre la realeza social de Cristo. Diría que es una concreción de su primera encíclica, Ubi Arcano, de 1922, sobre la paz de Cristo en el reino de Dios. Y también una continuación del programa de San Pío X y de Benedicto XV de todo instaurarlo en Cristo. Y en verdad, la Vas Primas comienza, Vas Primas, número 1, recordando lo dicho en la Ubi Arcano, la manera de restaurar el reinado de Jesucristo es reconocer su realeza,
Guas primas, número 2. Y esto se alcanza especialmente por el culto litúrgico de Cristo Rey, Guas primas, número 3. 2. La mayor trascendencia de la Guas primas en el magisterio de Pío XI es muy simple. La 40º ano de 1931 renueva la enseñanza de un orden social justo en un mundo conmocionado por la injusticia, y la Divini Redemptoris de 1937 condena al sistema comunista como el más abominable régimen injusto. A diferencia de estas, la Guas primas establece el primer principio y la causa primordial del orden político y social católico. 3. Hay un punto capital en la Guas primas, no siempre recordado: el reinado de nuestro Señor Jesucristo es un dogma de fe. A. En un sentido metafórico, ut translata verbi, se dice que Cristo es Rey de la inteligencia, de la voluntad y de los corazones de los hombres, pues Él es la verdad misma y la caridad en grado eminente. El Papa Pío XI nos invita a pasar de este sentido a otro más real, al sentido propio, propria quidem verbi significatione, porque la realeza de Cristo no es metafórica, no es una licencia literaria, no es una designación poética trasladada, tomada, de otra realidad, como la esposa que dice al esposo: eres mi rey, sino una verdad dogmática, Guas primas, número 4. B. El sumo pontífice Pío XI prueba que se trata de un dogma de fe recurriendo a la Sagrada Escritura. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo llaman y reconocen al Mesías, el Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe poseedor de toda potestad y todo reino, Guas primas, número 5. No es una forma de decir, no es una figura literaria sin correlato real, no es una afirmación de tiempos pasados o de épocas obscuras. Cristo Rey es una verdad de fe, que en todo tiempo ha sido dicha porque ha sido creída desde que fuese revelada. 4. Por eso, proclamamos que, luego de ascender a los cielos, Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, lo confesamos en el credo, sedet ad esteram patris, y lo leemos en San Marcos 16, 19, que significa que Él reina y juzga, pues estar sentado a la diestra del Padre es lo mismo que compartir junto con el Padre la gloria de la divinidad, la bienaventuranza y la potestad judicial, y esto perpetuamente y como Rey, según enseña Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, tercera parte. Cuestión 58, artículo 1 respuesta, artículo 2 respuesta. 5. ¿Qué significa ser rey? La realeza, que es una forma de dominio, de señorío, comporta necesariamente el poder del rey. Cuando estudia el significado de Dominis Dominorum, que el pseudo Dionisio atribuye a Dios como nombre propio, Santo Tomás de Aquino apunta 3 cualidades de esta dominación. Primero, la superioridad en grado o suprema jerarquía. Segundo, la abundancia y la excelencia de los bienes que el Dominus transmite. Y finalmente, la potestas, el poder por el cual el Dominus conserva y refrena, perfecciona, a los súbditos, expositio super Dionisium de divinis nominibus, calle 12, lect. Única. Es decir, la majestad, la excelencia del bien común y la perfección de vida que ofrece. 6. El Papa Pío XI ha expuesto hasta aquí una doctrina que, por tradicional, no solo es imperecedera, es también una enseñanza que todo católico aceptaría sin discusión. Cristo reina espiritualmente sobre todo hombre, lo gobierna en su corazón y en la plenitud de su vida. Y lo hace por medio de su Iglesia, de la que es cabeza y sumo sacerdote. 7. Pero el Santo Padre Pío XI añade otra dimensión del reino de Cristo diciendo: incurriría en grave error el que negase a la humanidad de Cristo el poder real sobre todas y cada una de las cosas sociales y políticas del hombre, ya que Cristo como hombre ha recibido del Padre un derecho absoluto sobre toda la creación, de tal manera que toda ella está sometida a su voluntad. Guas primas, número 8. Esta afirmación es capital. La potestad regia de nuestro Señor Jesucristo se extiende a todo negocio temporal de los hombres, a todas las cosas de la vida civil. Es la distinción clásica entre lo espiritual y lo temporal, que se traslada de inmediato a la distinción entre lo eclesial divino religioso y lo civil temporal secular.
Debemos aclarar, distinción no es separación. El Papa Pío XI, a diferencia de los protestantes, distingue los reinos sin separarlos, somete ambos a un mismo y único rey, de modo tal que, aunque diferenciados, los dos caen bajo el dominio del mismo Señor y Rey, Jesucristo. 8. La conclusión es evidente, el reino de lo espiritual se extiende al reino de lo temporal, porque quien tiene toda potestad no roba nada ni a nadie, como reza el himno Credulis Herodes Deum que transcribe el pontífice, no arrebata el reino temporal el que da el reino celestial. Pero a renglón seguido viene otra afirmación del Papa Pío XI que puede causar asombro. Sin embargo, mientras vivió en la tierra, Cristo se abstuvo totalmente del ejercicio de este poder, y así como entonces despreció la posesión y la administración de los humanos, así también permite y sigue permitiendo el uso de estos a sus poseedores, Vas Primas, número 8. 9. Meditando me pregunto, ¿cómo es que Cristo permitió que los hombres siguieran gobernando las cosas civiles? ¿Cómo es que Cristo Rey Todopoderoso deja en otras manos la determinación de los asuntos políticos? En materia espiritual, que hace al fin último del hombre, Cristo gobierna por sí como cabeza de su iglesia, a nadie ha encomendado, sino a San Pedro Apóstol, a los demás apóstoles y sus sucesores, la salvación de las almas, la administración de la gracia santificante. Se trata del fin, al que se ordenan todos los otros aspectos de la vida humana como medios. Es, si se permite la expresión, el fin final, por eso se dice último, porque todos los otros tienden a él. Se trata del fin, al que se ordenan todos los otros aspectos de la vida humana como medios. Es, si se permite la expresión, el fin final, por eso se dice último, porque todos los otros tienden a él. 10. Sabemos que Dios gobierna cada cosa según la naturaleza que Él mismo le ha dado al crearla, y a los hombres nos ha hecho racionales y consiguientemente libres, somos por tanto dueños de nuestros actos, podemos ser causa. Esta particularidad del ser humano permite que conozcamos a Dios y creamos en su iglesia, y que libremente dispongamos de las cosas humanas que son medios para el fin. Lo que quiere decir que en el gobierno de las materias terrenales los hombres hemos de regirnos acatando la realeza de Cristo y ordenando tales materias al Rey que es fin y jefe nuestro, a quien rendiremos cuentas. El orden de las cosas temporales es regido por una causa creada, el hombre, dependiente del orden de la causa primera, Dios, y se extiende a todas las cosas que son alcanzadas por esta causa. Santo Tomás de Aquino Suma contra Gentiles, 3. 98. 11. Gobernando por medio de los hombres, causas segundas, Cristo rige las cosas temporales, y las rige todas, ya las privadas o individuales, ya las públicas o sociales y políticas, ya los individuos, las familias y los grupos sociales, ya las naciones, los pueblos, los reinos o las repúblicas. ¿Cómo podrá un gobernante, causa segunda, procurar el bien común sin someterse a la causa primera, a Cristo Rey, bien común por excelencia? Conclusión, dice el Papa Pío XI que la autoridad temporal será estable y el derecho humano firme y respetado cuando el gobernante secular reconozca y afirme su dependencia de Cristo Rey, Vas Primas, número 8, cuando la ley humana se funde en la ley natural divina. 12. Hay dos analogías muy católicas que lo dicen, el Rey temporal, todo gobernante civil, es ministro de Cristo Rey, de regimine principum, y, 8, rex autem, populum gubernando, minister de est. Podría aducirse, además, que siendo la autoridad temporal una especie de padre, toda paternidad, en el cielo y en la tierra, procede de Dios, Efesios 3, 15. 13. Una verdad metafísica que debemos recordar, la comunidad política se corresponde a la naturaleza del hombre, es un accidente del ser humano. Esa naturalidad de la comunidad política y sus autoridades, vista desde el dogma de Cristo Rey, adquiere una nueva resonancia. La realeza de la política, a través del orden de las cosas creadas, está unida a la realeza de Cristo, creador de las cosas y ordenador de ellas, pues participa de ella, está determinada, por lo mismo, por su realeza.
14. Todas las causas de la comunidad política concurren a esta conclusión. Realeza de la política por orden a las causas eficiente y formal, porque todo poder viene de Dios, como enseña el apóstol, Romanos 13, y el poder de gobierno temporal es por participación de la potestad divina que rige el universo creado. Realeza de la política por orden de la causa ejemplar, ya que el gobierno de la comunidad política debe emular, imitar, el gobierno que tiene Dios del universo, de Reg. Pr. I. 13. Realeza además por orden al fin, el bien humano conforme a su naturaleza, que en tanto bueno es común, y que por ser del hombre es de todos los hombres. Bien común temporal ordenado al bien común sobrenatural, porque es bien en función del bien último del hombre, la bienaventuranza, que no depende de la comunidad política sino de la Iglesia, de Reg. Pr. I. 14. 15. Es muy clara la doctrina tomista, a todo hombre, laico o religioso, le es necesaria la vida social para alcanzar la perfección, porque sólo el perfecto puede vivir en soledad. Suma teológica. Segunda de la segunda, cuestión 188, artículo 8 respuesta. 16. La fiesta de Cristo Rey, esperaba el Papa Pío XI, sería la medicina de los males de nuestro siglo. Por eso, al final del año santo, coronándolo, consagra el último domingo de octubre a la celebración de esta fiesta, Huas Primas, número 16. La fiesta de Cristo Rey vendría a reparar la apostasía pública que resulta del laicismo. Tiene en mente su santidad Pío XI que Cristo es, Rey de toda la humanidad, Huas Primas, número 15, por lo que dispone el culto sea igualmente universal, no metafórica sino verdadera y actualmente. Al Rey del universo debe reconocer todo el universo. Y entonces escribe. Porque cuanto mayor es el indigno silencio con que se calla el dulce nombre de nuestro Redentor en las conferencias internacionales y en los parlamentos, tanto más alta debe ser la proclamación de ese nombre por los fieles y la energía en la afirmación y defensa de los derechos de su real dignidad y poder. Huas Primas, número 13. 17. Había esperado el Papa Pío XI que la fiesta de Cristo Rey se convirtiera en la proclamación universal de la dignidad regia y la majestad suprema del Verbo, rompiendo el silencio de los indiferentes y quebrando las injurias de los apóstatas, doblando el brazo a los soberbios soberanos temporales y animando a los católicos apocados. 18. A más de los cobardes están los que creen que Cristo es Rey a medias o en porciones. Son los católicos que combaten cuando el tema les conviene. Unos lo hacen contra el aborto, otros por la enseñanza católica, aquellos por la familia, estos por su capilla, los demás allá por su corporación, etc. Ya no hay un reinado universal. Es el oportunismo católico. 19. Están aquellos que creen que la realeza está desacomodada a los tiempos que corren, que pudo haber sido un problema de Pilato, o una pretensión del santo profeta y rey David, pero que ya no lo es, por lo que resulta imprudente reunir voluntades bajo la bandera de Cristo Rey, porque carece de atractivo al hombre contemporáneo y hay que acomodarse a lo que los hombres hoy quieren, relativismo en las leyes acomodadas a caprichos y gustos de moda y comodidad o de placer, a la libertad de religión, al liberalismo craso y reinante actual. Que es como decir que los dogmas evolucionan y su contenido varía en la historia, lo que repugna a la eternidad y la universalidad de la realeza de Cristo. Son los falsos católicos liberales y progresistas que militan bajo la bandera del modernismo, condenado por el Papa San Pío X, quien dijo de este que es la suma de todas las herejías y que lleva al ateísmo. 20. Otros han entendido que la realeza de Cristo se manifiesta en el reinado del hombre, porque, a fuerza de imponer la tesis personalista según la cual la persona humana es el fin último de todo lo existente, acaban concluyendo que el reinado de nuestro Señor se ha convertido en manifestación de la obra del hombre. Esto también es otro error fatal y peligroso, los falsos católicos humanistas, más modernismo. 21. Hay finalmente católicos que se refugian en un Cristo Rey ultramundano, porque su reino no es de este mundo, es un reino allende el tiempo, mesiánico, parusíaco, esperado, no actual.
Es el reino prometido del fin de los tiempos cuando el Mesías en su segunda venida haya juzgado a hombres y naciones. Apocalipsis 11, 15, lo creemos y esperamos firmemente, sin rechazar el reinado social de Cristo que debemos procurar según nuestras posibilidades y no descartar como imposible, aunque hoy requiera heroísmo y santidad, que apresurara el reinado parusíaco de nuestro Señor Jesucristo. 22. Sí, así será, su reino parusíaco, pero no solamente entonces, como si la realeza del Verbo fuera condicional o estuviera en suspenso, es también el reino actual, desconocido por los ateos y combatido por los apóstatas, pero siempre establecido en su iglesia aunque esté eclipsada, perseguida y Roma haya perdido la fe y sea la sede del anticristo, como dice la Santísima Virgen en la Salete. Es el reino eterno que se reza en el Salmo 144, 145, 13, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío de generación en generación. Aquel reino mesiánico, por lo tanto, está desarrollándose, ya es, aunque no veamos al Señor reinar sobre todas las cosas todavía, Hebreos 2, 8, pero cuando el Señor vuelva en gloria y majestad sucederá su acabamiento, hasta su culminación, y, como dice, Isaías 33, 17 se verá al Rey en su esplendor. 23. No debemos huir del mundo, estamos en él. Lo que no tenemos que hacer es homenajearlo, servirlo. Es una gran paradoja de la vida católica. Etienne Gilson, L. Intelligencia au service de Christ Roy, en Christianisme et Philosophie, París, Brin, 1949, páginas 142 y siguientes. Sabemos que el mundo como enemigo de Cristo está condenado, porque es la negación de la gracia. El mundo separa naturaleza y Dios. Es el naturalismo que daña nuestra inteligencia y mella nuestra voluntad. 24. Nuestra obligación por excelencia es conocer y amar a Dios, así alcanzaremos la salvación. Lo dice el catecismo que aprendimos desde la infancia. Pero debemos hacerlo usando de la naturaleza intelectual que Dios nos ha dado y que se fortalece y perfecciona por la gracia. Porque la Iglesia no desprecia la naturaleza, no desespera de ella como los protestantes. La gracia, que nos repara y eleva de nuestra condición hasta la vida divina misma, se apoya en la naturaleza, iniere en la naturaleza, gratia non tollit naturam, sed perficiteam, es decir, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, dice Santo Tomás de Aquino, apoyado en San Agustín obispo y doctor de la gracia. Confrontar Suma Teológica primera de la segunda parte, cuestión 109. Para el Aquinate, siguiendo a San Agustín, no se puede cumplir totalmente el orden natural humano sin la gracia, aparte de la perfección que le otorga. El Concilio de Trento también dogmatiza este principio contra los protestantes. 25. Es así como la inteligencia se pone al servicio de Cristo Rey, cualquiera sea el lugar que ocupa el católico y la tarea que tenga. En otras palabras, abramos la inteligencia a la esposa de Cristo, la Iglesia, a quien el esposo ha embellecido de las mejores alhajas y enriquecido con su propio tesoro inagotable de verdad, el depósito de la fe, Sagrada Escritura y Sagrada Tradición, interpretada infaliblemente por el magisterio auténtico de la Iglesia desde San Pedro hasta el último Papa verdadero que hemos tenido, el Santo Padre Pío XII, que dan un desarrollo perfecto de la doctrina católica. 26. Concluyamos volviendo al principio planteado como Génesis. A. El mundo ha sufrido y sufre este diluvio de males porque la inmensa mayoría de la humanidad ha rechazado a Jesucristo y su santísima ley en la vida privada, en la vida de familia y en la vida pública del Estado. Y es imposible toda esperanza segura de una paz internacional verdadera mientras los individuos y los estados nieguen obstinadamente el reinado de nuestro Salvador. Por esto, advertimos entonces que la paz de Cristo hay que buscarla en el reino de Cristo, Guas Primas, número 2. B. San Pío X Papa, en el documento que condena el movimiento, Le Sillon, abanderado de la democracia moderna, dice: no se levantará la sociedad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos, no, la civilización no está por inventar, ni la ciudad nueva por construir en las nubes.
Ha existido, existe, es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de instaurarla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos contra los ataques siempre nuevos de la utopía malsana de la revolución y de la impiedad, omnia instaurare in Cristo. Instaurar todas las cosas en Cristo, Notre Charge Apostolique 11. C. Ya sea los hombres caídos en el pecado, ya sea las sociedades, frecuentemente no escogen a Cristo como a su rey sino a otros reyes. Los seres humanos y las sociedades humanas no pueden existir sin sujetarse a un rey o a un gobernador. Cuando los hombres o las sociedades se rehúsan a sujetarse a Cristo como a su rey, necesariamente se sujetan, quiéranlo o no, a otro rey que no es Cristo. Frecuentemente el hombre y las sociedades humanas hablan este lenguaje rebelde e ignorante, instigados o inspirados, en última instancia por Satanás, el adversario de Cristo. No queremos que Cristo sea nuestro Rey. Regnare Christum nolumus. D. Todo ser humano y toda sociedad humana han sido creados con el propósito de aceptar a Cristo como Rey. En cambio, el hombre pecador y la sociedad humano-política descreída, de la misma manera que lo hicieran los jueces judíos y los fariseos delante de Pilatos, proclaman: no tenemos otro rey que César. San Juan 19, 15. La doctrina del sílabus o colección de errores o herejías modernas del Papa Pío IX, confrontar Dessing 1700 al 1780, y la del Concilio Vaticano convocado y aprobado por su Santidad Pío IX son tan antiguas como las doctrinas de los apóstoles, como la doctrina de las Sagradas Escrituras, porque es doctrina de Jesucristo. Por ejemplo, a aquellos que obstinadamente rechazan el reconocimiento de la autoridad social del cristianismo, miren la respuesta dada por San Gregorio Magno Papa, comentando el capítulo del Evangelio donde se relata la adoración de los magos. Explicando el misterio de los dones ofrecidos a Jesús por los representantes de los gentiles, así se expresaba el Santo Doctor: los magos reconocieron en Jesús la triple calidad de Dios, de hombre y de rey. Ofrecieron oro al rey, incienso al Dios y mirra al hombre. Bien, agrega el Papa, existen algunos herejes, sunt pero non nulla heretici, que creen que Jesús es Dios, y que igualmente creen que Jesús es hombre, pero rechazan absolutamente que su reino se extienda por todas partes. Sunt pero non nulla heretici, quiont deum credunt, sed ubique regnare nequaquam credunt. Tú dices, hermano, que tienes una conciencia en paz aceptando, como aceptas, el programa del falso catolicismo liberal, puesto que pretendes permanecer en la tradición católica, contando con el hecho de que permaneces firmemente creyente en la divinidad y humanidad de Cristo. Esto sería suficiente para una catolicidad incuestionable. Termina de engañarte a ti mismo. Desde los tiempos de San Gregorio ya había algunos herejes que compartían contigo estos dos puntos, y la herejía en ellos estaba en no querer reconocer que el reino de Dios se extiende a todos los lugares y a todos los hombres. No eres irreprochable en tu fe, y el Papa San Gregorio, más enérgicamente que el sílabus, te inflige la calificación de herejía si estás entre aquellos que, cumpliendo con su deber, ofrecen incienso a Jesús, pero no desean de ninguna manera ofrecerle el oro. Op. Cit. 8, p. 62 and 63. F. En su primera encíclica del 1939 el Papa Pío XII transmitió la misma doctrina, siempre válida, sobre el reino social y universal de Cristo. No hay necesidad más urgente, venerables hermanos, que la de dar a conocer las inconmensurables riquezas de Cristo, Efesios 3,8, a los hombres de nuestra época. Todo el que pertenece a la milicia de Cristo, sea clérigo o seglar, porque no ha de sentirse excitado a una mayor vigilancia, a una defensa más enérgica de nuestra causa, viendo cómo ve crecer temerosamente sin cesar la turba de los enemigos de Cristo y viendo a los pregoneros de una doctrina engañosa que, de la misma manera que niegan la eficacia y la saludable verdad de la fe cristiana o impiden que ésta se lleve a la práctica, parecen romper con impiedad suma las tablas de los mandamientos de Dios, para sustituirlas con otras normas de las que están desterrados los principios morales de la revelación del Sinaí y el Divino Espíritu que ha brotado del sermón de la montaña y de la cruz de Cristo. Pío XII, Encyclical Summi Pontificatus.
G. Ya en el 1888 el Papa León XIII nos dejó esta lúcida y válida enseñanza. No es lícito de ninguna manera pedir, defender, conceder la libertad de pensamiento, de prensa, de enseñanza, ni tampoco la de cultos, como otros tantos derechos correspondientes al hombre por naturaleza. Porque, si fuesen tales, habría derecho para no reconocer el imperio de Dios y la libertad del hombre no podría ser moderada por ley alguna. Encíclica Libertas, 42. H. Vivimos una época en la que los 10 mandamientos de la ley de Dios son negados en la teoría y en la práctica y desvergonzadamente revertidos en su exacto contrario. Hablemos aquí, por ejemplo, del primer mandamiento. El primer mandamiento dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. Mi significa, yo que soy Dios, la Santísima Trinidad. Cuando no hay culto a la Santísima Trinidad y, en concreto, culto a Cristo Rey de Reyes, no hay verdadero culto a Dios ni salvación, ya que todas las otras formas de culto no corresponden a la voluntad de Dios y al primer mandamiento. El primer mandamiento no permite la más mínima ambigüedad o vaguedad. Un católico puede admitir solo el culto de la Santísima Trinidad y de Cristo Dios encarnado y Rey. Por lo tanto, un católico no puede participar siquiera indirectamente en otro culto religioso. Un católico no puede quemar el más pequeño grano de incienso ante las imágenes de nuevos ídolos como, por ejemplo, el ídolo de una religión estándar, el ídolo de la opinión pública, del políticamente correcto. Puedan los católicos de nuestros días, desde el Papa hasta el más humilde y débil miembro de la Iglesia, esforzarse vigorosamente en sus palabras, hechos, oraciones y sufrimientos en la instauración del reinado social y universal de Cristo, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Y Vaticano II declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Dignitatis Humanae, capítulo 1. Pues quien quiera escogerá entre la encíclica del Papa León XIII o el Vaticano II, porque son incompatibles y si quieres ser católico apostólico romano que cree en el reinado de Cristo, escogerá el magisterio auténtico de la Iglesia y rechazará el magisterio herético de los modernistas que pretenden disfrazarse de católicos para darle autoridad al veneno que quieren introducir en los católicos para que dejen de serlo y así Cristo no reine. ¿Cómo se les llama a los que actúan así? Anticristos. Como lo manifiesta San Juan Evangelista, un Juan 2,18-23, han surgido muchos anticristos y que estos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Identifica a quien dice que Jesús no es el Cristo como el anticristo, afirmando que este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En 1 de Juan 4,3 define el espíritu del anticristo como aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Aconseja a los creyentes que no crean en dichos espíritus, ya que se apartan de la verdad. Por lo tanto, apartémonos de estas novedades heréticas al grito de «Viva Cristo Rey», y proclamemos la verdad depositada en la Iglesia de Cristo que es, una, santa, católica y apostólica. Nuestra Madre la Romana Iglesia, cuerpo místico de Cristo y defendamos su magisterio infalible y auténtico contra el magisterio del error herético del modernismo actual, que como una bestia pretende aplastar a los papas verdaderos por medio de antipapas heréticos que parecen corderos pero hablan como dragones. Apocalipsis 13,11 Y vi otra bestia que subía de, bajo, la tierra. Tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como dragón 3061. Comenta Monseñor Straubinger, 3061-11 siguientes. Esta segunda bestia, que tiene mucha semejanza con el pastor insensato de Zacarías 11:15 siguientes, sirve a la primera, y ambas sirven al dragón, confrontar 16:13, San Mateo 24:23 siguientes. Tertuliano y San Ireneo creen que esta segunda bestia simboliza un gran impostor que aparece con la mansedumbre de un cordero, confrontar San Mateo 7:15 y nota, pero engaña por su astucia a los hombres a tal punto que los lleva a adorar a la primera bestia, versículo 12. Confrontar 11:18, SB 13,
6 y nota, 2 Tesalonicenses 2, 9 siguientes. En 16, 13, 19, 20 y 20, 10 se le da el nombre de falso profeta. Es de notar que el Cordero en el Apocalipsis no tiene 2 cuernos como este sino 7, 5, 6, confrontar Zacarías 3, 9 y 4, 10. Pilot recuerda también la advertencia de Jesús sobre los lobos que se vestirán de corderos y, luego de señalar interpretaciones que suponen haberse realizado esto en el siglo III con los sacerdotes del culto imperial romano, concluye expresando que se puede ver en la segunda bestia todo un sistema de pensamiento que sustituye al ideal divino un ideal terrestre estatolatría, culto de la humanidad, para hacerle adorar. Qui patest capere, capiat. El que pueda comprender que comprenda. Confrontar San Mateo 11, 15, San Mateo 13, 9 y San Marcos 4, 23. Monseñor Ariel Jesús Damín Corinti.